Hola a todos, ¿cómo están? Eh, Creo que ya voy a buscar otra forma de saludarlos, siempre los saludo igual, ¿no? Entonces, como youtubers que somos, hay que innovar y hay que inventarnos un saludo. No es cierto, ¿no? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues vamos a comenzar a repasar justamente esta cuestión de cómo representar eh, pues funciones recursivas en el cálculo lambda, ¿no? Ya vimos justamente en la lección pasada que pues podemos representar muchos tipos de valores, sin embargo pues nos falta justamente estudiar esta característica que es la recursión. Entonces, en los lenguajes típicos que hemos utilizado desde el primer semestre, desde a lo mejor algunos de ustedes desde prepa, ¿no? Habrán visto que la recursión se logra justamente mediante llamadas a la función, ¿no? A sí misma, ¿no? Por su nombre, ¿no? Entonces, en el cálculo lambda, pues no existe como tal el concepto de el nombre de una función, ¿no? Justamente empezamos diciendo esto, que las funciones del cálculo lambda son anónimas. Entonces, justamente por esto necesitamos el uso de lo que conocemos como combinadores de punto fijo, ¿no? Estos combinadores son esenciales justamente para lograr definir funciones recursivas. Entonces vamos a analizar un combinador de punto fijo en particular, que es el combinador Y, es como el más popular, ¿no? Algunos estudiantes sabrán ahorita de quién hablo, ¿no? Se han llegado hasta tatuar este combinador. Entonces, pues es bastante útil, ¿no? Y tiene dos versiones también. Tiene una versión para evaluación glotona y una versión para evaluación perezosa, ¿no? Eventualmente repasaremos este tema también. Pero pues ahorita nosotros únicamente vamos a utilizar el combinador Y de toda la vida, que es el perezoso, y pues vamos a ver cómo se va construyendo poco a poco. Entonces, vamos a comenzar justamente hablando de una función que todo mundo utiliza para ejemplificar la recursión, que es justamente el factorial de un número. Entonces, vamos a dar esta definición, esta primera eh, expresión que puse aquí, que justamente vamos a decir que el factorial lo voy a definir como una función. Entonces, ahora, en todas las sesiones de cálculo lambda que hemos tenido, hemos utilizado esta notación, ¿no? Al igual def, justamente para decir todo lo que está a la izquierda se va a reescribir como esto. Pero realmente esto no existe en el cálculo lambda. En el cálculo lambda solo tenemos variables, funciones y aplicaciones de función, ¿no? Entonces, no vean esto como, pues ya dice ahí fact, pues del otro lado nada más mando a llamar la función con el mismo fact y ya, recursión instantánea. No, esto nada más lo utilizamos justamente para nombrar expresiones y para facilitar la lectura, ¿no? Así de, para no estar escribiendo fact completo o, por ejemplo, la lección pasada que veíamos el sucesor o el if cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero que sí les quede claro que no existe como tal este concepto en el cálculo lambda y por lo tanto, al tratar de usar esta definición, ¿no? Pues digo, pues voy a definir la función. ¿Quién es f? Debería ser como tal esta misma función, pero si yo trato de ejecutar esta función, nuevamente diciendo ejecutar entre comillas, porque estamos hablando de una evaluación formalmente hablando, pues si tuviéramos el concepto de tiempo de ejecución, llegaríamos a que hay una variable libre, ¿no? O sea, yo trato de evaluar esto y digo, ok, si n no es cero, ok, voy a devolver n por f de n menos 1. Entonces, f, quién sabe quién es, y no la podemos utilizar, ¿no? Entonces, esto justamente se ve aquí en la reducción. También dense cuenta que estamos utilizando eh, un abuso de notación extremo, ¿no? O sea, no existe then en el cálculo lambda, no existe else tampoco, ¿no? Pero lo estamos poniendo así justamente para que quede más claro que esto es un if, ¿no? El if que les había dejado definir de tarea moral o de punto extra, ya no sé qué decidí ahí. Estos videos son del pasado. Cuando se los mande, pues ya van a haber pasado algunos meses, entonces ya sabré qué decidí en ese entonces, pero al momento de grabar este video, pues ya no sé. Pero bueno, entonces el factorial, en este caso, recibe el número 3
Entonces yo digo, ok, ¿quién es fact? Pues por definición habíamos dicho que era todo esto, ¿no? Entonces nada más lo sustituyo y luego le paso el 3. Entonces, ¿cómo hago la beta reducción? Quito el encabezado y cambio todas las n's por 3 en el cuerpo. Entonces voy a cambiar el n igual a 0, pues por 3 igual a 0, el den se queda igual y en el else vamos a multiplicar 3 por f de menos 2, de n menos 1, perdón, que sería 2, ¿no? Entonces aquí vemos la condición, 3 no es igual a 0, entonces tenemos que devolver la rama else, que sería 3 por f de 2, y aquí pues ya no puedo continuar, porque no sé quién es f de 2. ¿Por qué no sé quién es f de 2? Pues porque no sé quién es f, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma ligar esa f para que haga referencia a la misma función. Entonces la única forma que tenemos de ligar variables en el cálculo lambda, como vimos en la primera lección de estos temas, es mediante los parámetros de la función. Entonces la forma que vamos a utilizar para ligar esta f, pues será justamente redefinir la función de forma que yo pase esa f como parámetro. Entonces la función se va a cargar a sí misma llamada tras llamada. Entonces la voy a redefinir de esta forma, ¿no? Le estoy añadiendo un parámetro extra, recordemos la currificación, entonces tengo que poner una lambda adicional que devuelva como cuerpo lo que ya teníamos. Entonces esta f la voy a recibir como parámetro, después voy a recibir la n y así sucesivamente. Esta f tiene que ser exactamente la misma función, entonces estoy cargando con la propia definición llamada tras llamada, ¿no? Entonces, si voy a cargar con la propia definición llamada tras llamada, pues todas las llamadas subsecuentes a f deberían modificarse para que siga recibiendo la misma función. Entonces, dejar esta f aquí solita no me sirve. Por lo tanto, voy a poner aquí la autoaplicación de f con f para que llamada tras llamada aquí esté el parámetro de f y yo sepa que es exactamente la misma función, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una pequeña reducción de una expresión. No es tan pequeña, yo sé, estoy siendo sarcástico, pero normalmente les diría léalo y entiéndalo, pero creo que aquí vale la pena que lo vayamos haciendo paso a paso. Entonces, yo quiero evaluar exactamente lo que traté de evaluar aquí, que tronó. Justamente yo le pasaba fact y el 3. Pero como ahora mi función va a recibir dos parámetros, que son por un lado la función como tal, la función en sí misma, y por el otro lado el argumento. Entonces la llamada va a ser justamente aplicar fact con fact. Y a lo que me devuelva esa aplicación, le voy a aplicar el 3. ¿No? Entonces estoy ahí aplicando parcialmente justamente por la corrificación. Si esto fuera un lenguaje que acepta múltiples parámetros, pues les paso los dos de un jalón, pero pues no es el caso. Entonces voy a evaluar, primero voy a buscar la definición de fact, que es justamente esto que estoy poniendo de este lado. Es la versión que ya modificamos añadiendo la función y aquí pasando f como parámetro. Y le voy a pasar como parámetro fact. Recuerden, fact es un identificador. Realmente y que es justamente para facilitarnos el trabajo en el cálculo lambda, pero realmente ese fact ya sé que es toda esta función. ¿Sí? Yo lo estoy omitiendo para hacer más evidentes o más claros los pasos, ¿no? Y también si ustedes en su tarea quieren hacer esa simplificación, lo pueden hacer para que no tengan que estar escribiendo tanto. Se vale, ¿no? Recuerden que los computólogos somos flojos por naturaleza, ¿no? José Galaviz inscribió el elogio a la pereza, ¿no? Entonces justamente nos estamos ahorrando pasos, ¿no? Entonces, ya sustituí el primer factorial, ¿no? Entonces me están pasando fact como parámetro, entonces tengo que quitar el encabezado y sustituir todas las f's por el parámetro. Entonces aquí me queda exactamente el mismo cuerpo y aquí en esta posición que era donde recibía dos f's, voy a tener ahora fact con fact y esto lo voy a aplicar con 3. Esto todavía lo voy a dejar así porque todavía no lo estoy utilizando realmente. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando vea si la n que me pasen es igual a 0. Ya sé que no porque es un 3, pero paso a paso todavía no lo sé. Entonces ahora voy a evaluar toda esta función que me quedó después de aplicar el fact y voy a aplicar el 3. Entonces quito el encabezado y sustituyo todas las n's por 3. Entonces me queda if 3 es igual a 0, then 1, else 3 por todo lo que ya tenía. Y aquí estoy poniendo 3 menos 1 explícitamente porque el cálculo lambda es perezoso. En este caso no se resuelve todavía la operación. Aquí sí la resolví directamente,
nada más para ponerlo a forma de ejemplo, pero aquí realmente quedó 3 menos 1 tal cual, así como lo estamos poniendo aquí, ¿sale? Entonces ahora tengo este if. 3 no es igual a 0, entonces tengo que devolver la rama else, que es justamente todo esto, ¿no? Entonces ahora, ¿quién es fact? Pues nuevamente voy y busco la definición del factorial, que es tal cual esta función, que es la misma que evaluamos hace rato. Todavía tengo pendiente esta operación de multiplicación, porque no sé quién es el lado derecho. Entonces le paso fact, nuevamente quito el encabezado, sustituyo todas las Fs como en el paso anterior. Ahora voy a aplicar el 2, quito el encabezado, sustituyo todas las Ns por 2. Me queda esto, como 2 no es igual a 0, devuelvo la rama else. Me queda esta nueva llamada que es básicamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Y nuevamente buscamos la definición del factorial, es esta. Le paso factorial como parámetro, quito el encabezado y sustituyo las Fs. Ahora paso el 1 como parámetro, quito el encabezado, sustituyo las Ns. Como 1 no es igual a 0, entonces devuelvo la rama else, me queda exactamente esto. Busco la definición del factorial, como factorial, más bien quito el encabezado y sustituyo la f por fact. Luego quito el encabezado, sustituyo la n por 0. Y como 0 si es igual a 0, devuelvo la rama den, que es el 1, y ya me quedan las operaciones que tenía ahí pendientes, que son justamente el factorial de 3, que es 6, ¿no? Entonces, con estos pasos ya es posible definir recursivamente prácticamente cualquier función, ¿no? Pero si se dan cuenta es muy tedioso, ¿no? Y si no lo vamos aplicando bien, o sea, si no vamos teniendo cuidado paso a paso en qué es lo que estamos haciendo, pues vamos a caer en errores en algún punto, ¿no? Entonces, existen conjunciones, ¿no? Más bien existen una serie de funciones especiales, ¿no? Que pues hacen este trabajo solito, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar diciendo, pues le tengo que añadir un parámetro y después tengo que mandarlo llamar consigo mismo y después tengo que estarle pasando la f a sí misma, no, o sea, es algo que nos podemos ahorrar justamente con los combinadores de punto fijo, ¿no? Entonces vamos a empezar antes de definir eh, lo que es un combinador de punto fijo, vamos a definir primero lo que es un combinador. Entonces, cuando empezamos a platicar del cálculo lambda, yo les decía que un combinador es básicamente una expresión cerrada, es decir, que no tiene variables libres. O sea, todas las variables de un combinador están ligadas. Y estos combinadores nos permiten definir nuevas funciones, ¿no? Entonces hay así infinitos, o sea, como podemos prácticamente dar cualquier función del cálculo lambda que no tenga variables libres, pues vamos a tener infinitos combinadores dentro del cálculo lambda. Entonces vamos a ver algunos que son como los populares de este tipo de combinadores, que por ejemplo es la identidad. Vemos que la x está ligada pues con x, ¿no? Y pues no hay ninguna variable libre. La identidad es el combinador más simple, ¿no? O sea, no hay otro más simple que él y es de los más utilizados. Normalmente le llamamos combinador y pues lo expresamos como hemos visto durante todas estas lecciones, ¿no? Por otro lado tenemos la función k, le llamamos la función constante, que sin importar el parámetro que reciba, siempre nos regresa x, ¿no? Bueno, los parámetros, ¿no? Porque es una función de dos parámetros y se utiliza justamente en la definición de funciones constantes, ¿no? Se le conoce como k, ¿no? Y tenemos también una versión generalizada de la aplicación de funciones. Esto es más o menos parecido a los que hayan utilizado Haskell al operador de pesitos, ¿no? Que tenemos la aplicación de funciones que ya viene implementada en el lenguaje y podemos reescribirla también con el pesitos. Está relacionado, no es exactamente lo mismo, pero está relacionado y pues se dice que es una versión generalizada de la aplicación de funciones. Entonces a este combinador le llamamos justamente S, ¿no? Y algo interesante de estos dos últimos combinadores, K y S, es que hay una completud entre ellos. ¿A qué me refiero con completud? A que podemos predecir, definir cualquier otro combinador a partir de estos dos, ¿no? O sea, si yo combino estos combinadores, puedo llegar a otro. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera definir la identidad de un número X,
puedo hacerlo con estos combinadores utilizando esta notación, bueno, más bien esta forma, ¿no? Entonces digo que voy a aplicar S con K y con K al mismo tiempo y al final me va a quedar la misma X porque tiene que ser la identidad. Entonces aquí le voy a quitar los paréntesis, ¿no? Porque pues realmente podría quedar igual, ¿no? S con K se reduce justamente a KX y a su vez KX pues sigue siendo KX, pero si yo a KX le aplico X y a esta otro le aplico X, si lo verifican, aquí sustituyan esta K por esta función y esta otra K por esta función y van a ver cómo, o sea, alguno les va a dejar X, al otro les va a dejar una función y al final les va a quedar la X solita, ¿vale? Entonces redefiní la identidad justamente a partir de otros combinadores, justo por eso se dice que hay una completud entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, estos son combinadores en general. Y entonces, para definir los combinadores de punto fijo, vamos a ver justamente qué es lo que es un punto fijo, ¿no? Entonces, en matemáticas, o sea, esto ya ni siquiera es de lenguajes o de computación, en matemáticas, vamos a decir que X es un punto fijo de una función a la cual llamamos f, si X es igual a f de X, ¿no? Entonces, X sería el punto fijo de esta función porque X es igual a f de X. Entonces, en el cálculo lambda existen una serie de combinadores que reciben como parámetro una función y devuelven como resultado el punto fijo de esa función. Entonces yo le paso, por ejemplo, f, g, h y al final me va a dar el combinador de esas tres funciones. Estos combinadores que hacen justamente este proceso de dar el punto fijo de una función son justamente los combinadores de punto fijo, ¿no? Entonces, creo que ahí está en la siguiente diapositiva. Sí. Entonces voy a decir que si f es un combinador de punto fijo y g es una función cualquiera, dejen conectar mi equipo, perdón. No sé si en la pantalla se proyectó eso. Déjenme, le pongo pausa. Listo, ya volví. No vieron mi ausencia por la magia de YouTube, pero aquí estoy, ¿no? Entonces me fui y volví. Entonces decíamos que si f es un combinador de punto fijo, y g es una función cualquiera, como ya les había dicho, cuando yo aplique a g, más bien a f le pase g, me va a dar como resultado el punto fijo de g. Entonces habíamos dicho que el punto fijo de una función se ve de esta forma, ¿no? Si x es igual a f de x, entonces x es un punto fijo de f, ¿no? Entonces justamente me va a dar como resultado el punto fijo de g que se ve de esta forma, ¿no? Entonces si a f le paso g, me va a volver como resultado esto, que es el punto fijo de g, ¿no? Pero ese punto fijo de g sigue conteniendo a f. Si yo aquí le vuelvo a pasar a fg, me va a dar otra vez esta expresión y voy a tener f. Si lo vuelvo a aplicar, me va a quedar lo mismo y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, la aplicación de un punto fijo, ¿no?, en el cálculo lambda nos va a permitir hacer la recursión. ¿Por qué nos va a permitir hacer la recursión? Pues justamente porque estamos encapsulando el concepto de la autoaplicación, ¿no? Por ejemplo, creo que está en la siguiente, sí. Por ejemplo, si supongamos que tenemos definido un combinador de punto fijo, le vamos a llamar f. Todavía no sabemos quién es, qué definición tiene, pero sabemos cómo funciona. Sabemos que devuelve el punto fijo de una función. Si aplico a nuestra definición del factorial, pues vamos a tener algo de esta forma, ¿no? Tengo f con factorial y con 3. Entonces, cuando yo le pase factorial a f, me va a devolver el punto fijo de factorial, que es justamente esto. Factorial aplicado con f, aplicado con factorial al mismo tiempo, ¿no? Entonces, factorial por definición ya sabíamos que era y entonces ahora vamos a sustituir la f, quitamos el encabezado y cambiamos todas las f's por esto, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a tener que estar haciendo recursivamente, más bien básicamente el combinador ya nos va a hacer la recursión, ¿no? Y ya no tengo que estar ligando la f consigo misma, ¿no? Y justamente en cada uno de los pasos lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo aquí, ya sustituí
f por la nueva aplicación del combinador de punto fijo, ¿no? Entonces me quedó todo esto. Ahora sustituyo la n por 3, justo como lo estábamos haciendo en el paso anterior. Entonces ahora me queda que mi condición va a verificar si 3 es igual a 0. Como no lo fue, entonces voy a multiplicar 3 por la aplicación del combinador de punto fijo nuevamente, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer lo mismo, como voy a aplicarle a f el factorial, pues me va a devolver el punto fijo de factorial, que es exactamente lo que tenía arriba, si se dan cuenta, ¿no? Pero ahora aplicado con 2. Entonces ahora le paso más bien busco la definición del factorial, ¿no? Que me queda todo esto. Este era el argumento que le pasé, lo aplico con 2 para quitar la lambda n y me queda justamente si 2 es igual a 0, entonces hace esto, ¿no? Pero pues si se dan cuenta, 2 no es igual a 0, espero que todos lo vean. Y pues vemos justamente que ahora tengo que multiplicar 2 nuevamente por la aplicación del combinador de punto fijo, ¿sale? Entonces así me voy. Entonces aquí ya nada más me falta aplicar el combinador con el 1, que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Y entonces vuelvo a hacer lo mismo, busco el factorial, ahora le paso nuevamente al combinador de punto fijo, y que lo voy a aplicar justamente con 1, sustituyo la n por 1, veo que si 1 es igual a 0, pues no, entonces tengo que volver 1 por la aplicación del combinador de punto fijo. Ahora voy a aplicar esto con 0, pero entonces primero tengo que buscar otra vez a fact, que es todo esto, luego tengo que sustituir la n en este paso, y finalmente pues llegamos a que 0 es igual a 0, entonces aquí devolvemos 1 y obtenemos exactamente el mismo resultado que teníamos cuando hicimos todo esto, si se dan cuenta. Los pasos son exactamente el mismo. Lo que está cambiando aquí es que el combinador de punto fijo nos está ligando la f consigo misma. Ya no tengo que estar pasando doble la definición y de hecho aquí la definición que estoy utilizando del factorial es la que solo tiene una f en su cuerpo, ¿no? Entonces esto es súper padre porque ya no tengo que estar pues redefiniendo o más bien llamando consigo misma a la función, ¿sale? Entonces, realmente existen muchos combinadores de punto fijo. Ahorita, este ejercicio que estuvimos revisando, pues es justamente, dijimos, un combinador F. Quién sabe quién es, quién sabe qué forma tiene, pero es F, ¿no? Y es un combinador de punto fijo. Entonces, existen varios combinadores de punto fijo, pero como les decía, el más popular y el más conocido fue el descubierto por Haskell Curry, que justamente es el combinador Y, ¿no? Algunos aquí en México, no sé por qué, les decimos combinador Y, o sea, lo pronunciamos bueno, combinador Y lo traducimos como Y Combinator, ¿no? Pero la Y no le estamos haciendo ninguna traducción, ¿no? Entonces realmente es el Y Combinator, ¿no? Entonces ahí, no sé por qué, ¿no? O sea, y todos así le dicen. Entonces, para evitar esa mala traducción, yo le digo en español combinador Y completo y ya, ¿no? Me ahorro estar diciendo Y Combinator, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición del Y Combinator. Aquí está justamente su estructura. Entonces, pues lo primero que tendríamos que hacer es verificar justamente que Y es un combinador de punto fijo. Entonces lo que vamos a hacer para probar que algo es un combinador de punto fijo es simplemente ver que satisface esta propiedad que teníamos justamente cuando estábamos definiendo los combinadores, que si yo le paso G a ese combinador me devuelve G aplicada con f de G nuevamente, ¿no? Entonces, utilizando otras letras, vamos a probar que Y aplicado con G me devuelve G aplicada con Y aplicada con G, ¿no? Entonces, aquí simplemente sustituimos Y, que es justamente toda la definición del combinador que decíamos, y la vamos a aplicar con G. Entonces, como para aplicarla, pues quitamos el encabezado F y sustituimos en el cuerpo todas las Fs por G y nos queda justamente algo de esta forma. Y aquí, si se dan cuenta, pues podemos aplicar nuevamente a esta, son dos lambdas, ¿no? Entonces a esta le voy a pasar la segunda. Entonces voy a sustituir todas las X por toda la lambda que tenemos de este lado, ¿no? Entonces me queda G aplicado con dos veces esta misma función. Pero si se dan cuenta, esto
esto que tenemos aquí, es justo lo que habíamos sacado aquí arriba, ¿no? Y eso salió justamente de aplicar y con g. Por lo tanto, esto es igual a y con g y por lo tanto llegamos justamente a esta definición y por lo tanto y es un combinador de punto fijo, ¿no? Entonces ahí les dejo de tarea, porque ya no lo quise volver a hacer yo, tarea moral, ¿no? Esta no va a ser punto extra, que aquí cambien esta f por y la vayan resolviendo ya directamente con su definición y vean que justamente nos devuelve el factorial de 3, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda me dicen, lo ponen en el Classroom, lo ponen en el video y pues lo vemos, ¿no? Como siempre. Esta sería la última parte de cálculo lambda. Ya a partir de la siguiente lección comenzaremos a trabajar y aplicar esto directamente a Haskell. La idea es que esto quedara mucho más claro metiendo un poco de teoría y pues es todo, chicos. Se cuidan, nos vemos en el siguiente video. Bye.